Presidente. Petro es mi presidente. Petro es mi presidente. Nuestro presidente. Esa sí es la verdadera encuesta. Y no solo esas imágenes se han visto en La Guajira, la hemos visto por todo, a lo largo y ancho del país por donde va Gustavo Petro. Muy diferente a otros que cuando los ven, ya sabemos qué pasa. Bienvenidos una vez más a Noti Petrovsky, que obviamente, ¿cómo viene? Cargadoski, y bien Cargadoski. Porque esas cosas como esas que están ocurriendo en La Guajira son históricas. Pero una cosa, también les digo, si se han dado cuenta, bueno, no hace falta ser Sherlock Holmes pues para darse cuenta, pero yo sí en lo personal me he puesto, a medida que va pasando estos días, he estado como papucho y todavía sigo así como enfermo, me he puesto a ver cómo actúan mientras, o sea, cómo es de organizado toda esta gente, porque la verdad están organizados en el lado oscuro, llamémoslo así. María Fernanda Cabal, en ningún lado han hablado de Ciro Ramírez, sí saben la última, ¿no? Todo eso lo veremos. Ciro Ramírez, ese que salía en los debates de la reforma vociferando, hablando de corrupción, pues vaya lo que tienen, definitivamente rabo de paja lo que tienen. Pero continuamos con esto, que en vez de los medios mostrar lo que está pasando en La Guajira, mostrar esas acciones históricas que se están dando en La Guajira, los grandes anuncios que se están dando, no, obviamente no. Crearon una encuesta amañadísima, una encuesta donde le preguntan a 400 personas en Bucaramanga, o sea, sabemos que Bucaramanga no ha sido un fuerte de Gustavo Petro, pero ¿por qué no se van y preguntan? Esas encuestas nadie les cree. Son las mismas encuestas que colocaban a Rodolfo de presidente, a Fico de presidente, pero ese es el actuar. Y a unos todavía se comen todo con patatitas, como dicen aquí en España. Muchos temas vamos a tratar aquí hoy en Noti Petrovsky, como le digo, viene cargados, que tenemos hasta una clase de historia que dio Gustavo Petro ayer, con lo de la independencia, la verdadera independencia de Colombia. En lo personal, ese dato no lo sabía. No sé ustedes si vieron la transmisión. Aquí eran las 2, 3 de la mañana, cuando estaba Gustavo Petro, que llegó a Riohacha, que por cierto, atacaron de una vez también, se enfermó, no sé si vieron también las imágenes, ahorita las vamos a ver, se enfermó y de una vez dijeron, Petro le quedó grande La Guajira, salieron a decir que era que estaba... y otras cosas más, porque son graves acusaciones las que siguen soltando a diestra y siniestra, como eso que les acabo de decir. Estaba enfermo, le dio una gastroenteritis, se comió un mecato que llama él allá, preparado con agua de La Guajira, pues él mismo en sus propias carnes tuvo que sentir lo que sienten los niños y lo que pasa con los niños y con toda esta población guayú durante años en La Guajira. Y una cosa, enfermo y todo, y estaba acostado ahí atrás escuchando todo y haciendo una reflexión. Como les digo, ahora lo vemos, voló a Bogotá, participó en la Universidad Javeriana y volvió otra vez a la Guajira. Qué maratón la de Gustavo Petro. Pero así es, eso es un presidente. Como lo digo, debería quedarse en la Guajira otro rato y después irse para el Chocó, eso a Bogotá. ¿A qué? De pronto a cumplir compromisos de agenda y de eso, pero allá a él le gusta, se siente, él está en su salsa con sus sombreros, con su gente, abrazándose con su gente, porque es que es impresionante el calor de la gente
gente agradecida, gente que dice, oiga, por fin alguien está haciendo algo por nuestro departamento, semejante departamentazo como es La Guajira, y en ese abandono pues las cosas están cambiando y eso nos alegra. Muchas más cosas, como les digo, tengo por aquí la copialina, se creó el Ministerio de la Igualdad, obviamente, eso ya lo vimos también, era una de las razones importantes del encuentro que se presentó ayer. La firma, ya Gustavo Petro dio la firma, escuchamos a Francia Márquez, va a tener a cargo 5 viceministerios, ojo, 5, eso no me cuadra mucho, pero bueno, ojalá sepan hacer las cosas bien y que esto no se preste para corrupción y para que esta gente del lado oscuro empiecen a darle, porque va a tener a cargo 5 viceministerios, ella misma lo dijo ayer. Como lo digo, no sé si eso sea lo más conveniente, pero pues hágale a ver, pero pilas con corrupción, con gente que se les cuele por ahí, porque eso están al acecho para entrampar y para... Ojo, mucho cuidado con ese ministerio que tanto han criticado, un ministerio que por fin se crea en Colombia, pero ustedes saben cómo es el actuar. Y Uribe, descaradísimo, lanzando trinos después de haber escuchado lo de la JEP. ¿Cómo se siente? Ahora sí los llama insubordinados o rebeldes, o que no hicieron caso, o sea, que fueron en contra. ¿Ah? ¿Hasta dónde llega este descaro? Por ahí Wilson Arias le contestó a uno de esos que me gustó, lo tenemos también aquí en el Noti Petrovsky del día de hoy. Pero entonces, sin más, vamos a ver todo lo que ha pasado. Mi función empezaba nuevamente ahí. Mi función era, en el momento que eran asesinados, o mucho antes de que fueran asesinados por nosotros, era colocarles el arma. En el desplazamiento, si la víctima demostrara que tenía confianza, se le colocaba un arma. Obviamente el arma no disparaba. Esto iba a generar que le impregnaran todas sus huellas. Todas las huellas iban a quedar impregnadas en el arma que utilizaron. Si sudaba, el ADN también iba a quedar impregnado en el arma. Y al ser asesinado por nosotros, estando el cuerpo ya inerte en el suelo, yo les colocaba el arma. Hacía el trabajo de como si lo hubieran disparado, para que en el momento de que fueran trasladados o de pronto subiera un investigador del CTI, que nunca iba a subir, porque para eso me prepararon a mí, y iban a autorizar el levantamiento, le hicieran la prueba de absorción atómica y se saliera positiva, y no hubiera ningún problema en que demostrar que el resultado era un resultado verdadero, legal. Todos nos estremecimos cuando escuchamos cosas como la que acabamos de escuchar. Terrible, terrible saber eso. Todavía tanto que lo niegan, y todavía aquellos que seguramente fueron los que dieron la orden, todavía siguen negándolo con un cinismo total, un cinismo único que de verdad es que demuestra qué talante de esta gente. Y todo lo que lo siguen, cómo lo rodean y cómo siguen buscando y atacando mentiras, como lo dije antes, alineaditos, encuestas, ataques en redes, malinformación, desviar toda la información, nada de que en La Guajira se va a construir un hospital, nada de que en La Guajira se va a construir la Universidad Guayú, absolutamente nada de eso. Propuso lo de la pista aérea, se burlaron de Gustavo Petro porque habla de eso. Es increíble. Y todo esto, ya sabemos también, con mira de las elecciones, ahí es donde tenemos que decirle a Gustavo Petro, nosotros necesitamos que usted siga otros 4 años más. Como lo he dicho también en videos anteriores, pienso que ese sería un buen termómetro para que Gustavo Petro mida cómo está la cosa y que de pronto lo piense, por lo menos. Aunque él ha dicho siempre que no, pero que por lo menos lo piense, porque cosas como esas que hemos visto en La Guajira esta semana, eso lo queremos seguir viendo, y eso es cosa de este gobierno.
Eso en otro gobierno y menos de esa gente, no se va a ver. Repito, por ahí leí un trino que decía, después de la P va la Q, Q, y es de Quintero. Entonces, no sé, eso también lo dejo ahí, que lo leí hace días en Twitter, que por ahí mandó ese mensaje. Entonces, después de escuchar estas palabras, pues Gustavo Petro no se había pronunciado. Vamos a ver qué fue lo que dijo respecto a todo eso. Este es el peor crimen contra la humanidad cometido en época contemporánea. Quienes lo aplauden o lo niegan la posibilidad sobre estas cenizas de construir la reconciliación de Colombia. Sus autores intelectuales y físicos han escrito una de las peores páginas de la historia de la humanidad. 6.402 jóvenes asesinados por el Estado solo por recibir unos votos, un aplauso popular, unos pollos o una medalla. Una seguridad construida sobre la sangre inocente de miles no es seguridad, es la mayor inseguridad humana. Con estos asesinatos sistemáticos querían que la zozobra del colombiano se convirtiera en tranquilidad y la tranquilidad en apoyo electoral. Dormir cómodo en el apartamento caliente del norte de Bogotá o del poblado de Medellín, sentirse seguros aplaudiendo cómo exterminaban la guerrilla, crédulos de un Führer fantasmal, cuando lo que exterminaban era nuestra juventud, albañil, popular, sin más oportunidad que no fuera el pelotón de fusilamiento. Triste el país que aún aplaude o niega esta ignominia. Nuestra mayor responsabilidad hoy es, además de reparar hasta donde se pueda a las víctimas, es que no se vuelva a repetir en nuestra historia, que seamos capaces de construir un país democrático y justo. Otro que envió a asesinar jóvenes para poder salir de permiso. ¿A qué degradación han llevado a la sociedad quienes la han gobernado? Increíble, de verdad, todo lo que dice Gustavo Petro tiene toda la razón. Y miren este descaro, duele y mortifica, Duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos, les creímos y ahora los aceptan. Incluso la fundación de Hervin Hoyos, que en paz descanse, defendió un caso de Dabeiba anterior a mi gobierno. Y apoyamos esa defensa. Los cometidos de mi gobierno mancharon la seguridad. No lo leo porque es que de verdad me repudia y sé que a ustedes tampoco les gusta ver nada de esto. Me gusta la respuesta de Wilson. Ayer hizo lo que el pirómano Nerón, incendiando y viendo arder a Roma. Hoy hace lo que Pilatos, lavándose las manos. Tanta hipocresía y cobardía aquí juntas. Total, Wilson Arias. Y es que esta jauría de gente, esta cuadrilla, allá, es que me parece verlo y recordarlo a Ciro Ramírez. La belleza esta, todo lo que dijo allá, todo lo que rajó y como trató en estos días, en los últimos meses, en los últimos debates, allá en su rinconcito rodeado de Paloma Valencia, la Paola Holguín, el Uribe, el Miguel Uribe ese, increíble. Caso Mario Castaño, abre una investigación al senador Ciro Ramírez. La Corte Suprema abre investigación formal contra el senador Ciro Alejandro Ramírez por su presunta intervención indebida y direccionamiento de 13 contratos. La Sala Especial de Instrucción abrió una investigación formal y llamó a indagatoria al senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés. Este es un artículo de la W que lo escribe Naidú Vaquero Mata. Esta investigación es por los presuntos delitos de concierto para mentir agravado, tráfico de influencias, cohecho propio en calidad de autor y contratos sin cumplimiento de requisitos legales en calidad de determinador. La investigación por la cual se le abre investigación formal y se vincula mediante indagatoria tiene que ver con el parecer presuntamente había recibido dinero por pagos ilícitos en dinero con su presunta intervención indebida y direccionamiento de 13 contratos, negocios jurídicos que tenían como objeto la construcción de obras en los departamentos de Quindío y Tolima. ¿Y ese no es de Santander? Estos hechos se desprenden de la investigación y proceso contra el congresista Mario Alberto Castaño, condenado por la Sala Primera Instancia en corrupción de contratación por la Corte Suprema. No, este no es de Santander, este es como que es de la frontera entre Santander y Boyacá. Es de por ahí. Eso sí, estoy seguro que este personaje es de por ahí. Y esos son los que estaban allá. Dice lo que dice Gustavo Bolívar. Ciro Ramírez, vinculado por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho al lado del corrupto Mario Castaño. Fue mi compañero en la Comisión Tercera, era estudioso y cumplidor. ¿Cómo se daña la vida de un joven con tanto futuro por ambición? No le sirvió el espejo de ver preso a su padre por parapolítica, ni la cantidad de compañeros de su partido Centro Democrático presos o imputados por tantos delitos. No les sirvió. Es que a ellos no les sirve. Ellos entre todos
se tapan. Es que eso está clarísimo. Así que de pronto esa parte de que no les sirvió, no, eso ya saben, eso no hay cura, eso no tiene cura, definitivamente. Acá Blue Radio, falsos positivos mancharon la seguridad democrática que bastante necesita el país, sí es mucho. Y así lo van colocando en los medios, así van publicando en los medios y de lo bueno de Gustavo Petro nada, encuestas amañadas, como ya vimos. Pero ese juego se les va a acabar, ese jueguito tiene que acabar. Y mucha atención que nos unimos a este movimiento que se ha presentado en Twitter respecto a todo esto de la JEP, las declaraciones y tal. Rescatamos este tuit de Jackie, don Raúl. ¿Recuerdan de la historia de don Raúl? Viene ahora a colación totalmente. Dice Jackie, Raúl Carvajal murió esperando justicia para su hijo, un soldado que se negó a hacer los falsos positivos. Por eso lo mataron. Hoy el tiempo le da la razón. Increíble, un homenaje a don Raúl, a su hijo, y a esa increíble injusticia, la lucha de este hombre por esclarecer. Increíble, la verdad que se derrumba uno en esto. Entonces nos unimos aquí en Colombia con C a este movimiento, a este homenaje, a este que tenemos que tenerlo muy en cuenta, muy en mente, muy presente a don Raúl, su lucha, don Raúl eterno. Me enfermé básicamente porque comí allá en el extremo norte nosotros le decimos mecato, hecho con agua, como el agua de la Guajira, del norte. Y aquí me tienen. Entonces estaba ahí acostado oyéndolos, los que han hablado, y me preguntaba qué pensará una madre guayú cuando tiene a sus hijos exactamente con ese tipo de enfermedades, deshidratación, y que, contrario a lo que me pasa, los lleva a la muerte. Miles de niños y niñas han muerto en la Guajira. No exactamente de falta de comida, propiamente, sino de falta de agua de calidad. ¿Qué pensará esa señora cuando escucha empresarios, o allá en los periódicos o en las emisoras, hablar de centenares de millones de dólares de inversión en la Guajira, mientras sus niños y sus niñas están muriendo, siendo ella y sus niños y sus niñas los verdaderos dueños del territorio? Indudablemente la concepción de ella, a través de su propia cultura, de su cosmovisión, dicen los filósofos de ahora, no es la misma del empresario, más cuando éste es extranjero. ¿Cómo llegó aquí? A lo mejor miró unos mapas, hizo unos estudios, los contrató, miró las velocidades del viento, la permanencia de los vientos, hizo los mapas, miró la cantidad de sol que puede caer en un año, etcétera, y le dio que sí, que ahí se puede hacer un negocio. Un negocio que hoy aupa buena parte del poder mundial en la medida en que reemplaza energías sucias, es decir, fósiles, por limpias. Los números no pueden fallar, la matemática no puede fallar, nuestros planos cartesianos no pueden fallar, las fórmulas no pueden fallar. Si eso arroja, entonces, voilà, como dicen los franceses, es el momento de la inversión. Y seguro recibieron la invitación del gobierno de aquel entonces y vengan para acá, que aquí hay un espacio para ustedes. Y ese proceso, no sé cuántos años comenzó, no tuvo en cuenta algo fundamental. Una enorme equivocación de quienes gobiernan desde Bogotá, que no tienen ni idea qué pasa aquí. Y es que había que hablar primero con la comunidad. Habría que enseñarle algunos temas. Habría que discutir cómo es que esa población de La Guajira
que está aquí desde antes de que pisara el primer español, que creo que la Guajira no lo pisó. Esa es una historia que hay que rehacer. Vinieron primero los holandeses. Cómo desde antes de que llegara el primer europeo a estas tierras, ya durante miles y miles de años, esta cultura estaba y navegaba por todo el mar Caribe. El nombre viene de ahí, el Caribe. Eran los dueños del mar, del viento y del sol. ¿Cómo escuchamos? Se enfermó Gustavo Petro, le dio por el agua. ¿Ven? Increíble. Y de una vez, lo dije en la intro, de una vez salieron atacando que Gustavo Petro le quedó grande, que la Guajira, que solo le duró 2 días el populismo y que tal y que no sé qué, y salieron diciendo, vea, Ricardo Espina. ¿Quién es Ricardo Espina? Periodista, director de informativos de Blue. Atentos, definitivamente, hoy no continuará la agenda del presidente Gustavo Petro en La Guajira. Ha decidido regresar a Bogotá. Se evaluará la evolución de su intensificación este jueves para determinar si es conveniente que retorne a Riohacha. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Y eso fue lo que le contestó Gustavo Petro. ¿Quién les dijo esto? Pues sí, efectivamente se intoxicó, pero él fue a Bogotá, era a un encuentro que tenía seguro una agenda que ya no se podía cancelar o algo. Viajó, lo vimos en Bogotá, en la Javeriana, con chaqueta, estaba pálido, lo vimos paliducho en esa conferencia, en esa charla que estaba dando, y inmediatamente se fue para La Guajira. Lo vimos que terminó la presentación ayer y lo de la firma del Ministerio de la Igualdad terminó pasadas las 10 de la noche, y allá siguieron con música, con farra, con fiesta, porque eso es lo que se vivió ayer en Riohacha y lo que se ha vivido estos días en La Guajira es una fiesta. Y excelente que esas cosas, como dijimos, se continúen en todo el territorio. Ese traslado del gobierno me parece fabuloso. Díganle populista, díganle lo que quieran. Gustavo Petro en estos momentos lo que tiene que hacerse es rodearse de su gente, rodearse de su pueblo. Más adelante veremos lo que están organizando todos estos en contra, y a ver si nos vamos a quedar quietos. Ahí sí toca salir a las calles allá en Colombia, nosotros acá, y lo repetimos, porque es que se están aliando. Ya vimos la alianza de medios en las mañanas, y ahora Lleras y Gaviria, o sea, estos nos van a decidir los cambios de nosotros, estos van a decidir los cambios estructurales que nosotros votamos. Gaviria, Lleras y esta banda de bandidos, por favor. Y ahora Char también, que se lanza a la alcaldía de Barranquilla. ¿Quién es el que lo aconseja? ¿Quién es el padrino de este? Pues Lleras, ¿qué más? O sea. Pilas con eso lo veremos ahora al final del Notipetrovsky, porque de verdad, esto es un no parar. Bueno, y escuchamos a Gustavo Petro enfermo, estaba papucho, ¿sabes? Y así se fue a Bogotá, y en Bogotá estaba todo palidito. Pobre Petro. Pero ¿cuál es la problemática del agua en La Guajira? Agua sí hay. Y entonces, ¿por qué no le llega a los niños? Escuchen lo que dice Gustavo Petro. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es si la cantidad de agua que la naturaleza entrega en el departamento de La Guajira permite abastecer la totalidad de la población que habita el departamento de La Guajira. Aparentemente es lo que nos vendería la imagen popular transmitida por los medios en todo el país, es que no hay tanta agua para tanta gente. Y resulta que los números, la matemática dice lo contrario. La Guajira sí tiene la suficiente agua para que todo habitante, desde el extremo norte hasta el extremo sur del departamento de La Guajira, pueda tener un vaso de agua potable cuando lo requiera, cuando lo necesite. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay un mal uso del agua, que hay intereses políticos y económicos alrededor del agua que están impidiendo que una necesidad tan vital, tan fundamental para la existencia se pueda satisfacer. Es que el agua va para sacar el carbón,
es que desvían los arroyos y se secan para extraer una riqueza de la cual ha vivido Colombia en los últimos 40 años, pero cuyo fruto, cuyo beneficio no llega al pueblo guajiro, que ve pasar interminables, como diría Gabriel García Márquez en sus 100 años de soledad, interminables los vagones cargados de la muerte, solo que ya no es de cadáveres directamente, sino que es de un material negro que se llama carbón. Es porque el agua se utiliza para la palma africana, para la cual su uso no es más que el combustible de los carros en los países del norte. Es porque el agua se utiliza y se la roban para mafias que después la venden y la revenden. Es porque no ha habido un aparato institucional que garantice el mantenimiento de los agüeyes, de los pozos. Es porque no ha habido una mirada del gobierno nacional encerrado en el Palacio Dorado de Nariño, allá en el centro de Colombia. Increíbles las revelaciones que hace Gustavo Petro acerca del manejo del agua en ese departamento. Como dice él mismo, agua sí hay, pero es que terminan usándola para lo que no es. Pues sabemos, ya lo habíamos visto en otro Noti Petrovsky, que se dio la orden, ahora la prioridad es el agua potable. Ya de segundo, allá para el resto de usos. La prioridad a partir de ahora va a ser el agua potable. También escuchamos a Gustavo Petro ayer en esa manifestación, en ese gran acto que se presentó ayer en La Guajira, que el ejército se iba a vincular con esto, que se iba a transportar agua, y aquí eso es diciendo y haciendo. Ya lo que dicen ingenieros militares, a esta hora inicia el cargue de 22.000 litros de agua potable que serán entregados a la comunidad indígena Guayú, Cachaca 3, en el departamento de La Guajira. Esto gracias a la labor de UNG, Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, y los ingenieros militares del Ejército de Colombia. Veamos las imágenes. A ver, veanos, ahí están cargando los carrotanques, efectivamente. Ayer lo dijo Gustavo Petro, dijo que el ejército también iba a tener esa misión, que se iba también a crear un tubo, una tubería. Habló algo así como parecido a Caño Limón, pero entonces en vez de petróleo, pues agua, y que el ejército estaba en la capacidad de cuidarlo. Ya tenían experiencia cuidando petróleo, pues ahora tienen que crear algo que es mucho más importante, mucho más vital, como lo es el agua. Entonces, como lo decimos aquí en Noti Petrovsky, eso es diciendo y haciendo. Bueno, avanzamos aquí en Noti Petrovsky, dejamos un poco al lado la Guajira, y no la vamos a dejar de lado. Sabemos que Gustavo Petro va a estar allá hasta el domingo. Entonces los que decían que iba a cancelar y que era puro populismo, pues allá. Y que la Guajira se prepare porque vienen más cosas lindas para ese hermoso departamento. Vean lo que pasó en España. La Guardia Civil Española y autoridades colombianas incautaron más de 6.5 toneladas de polvo blanco ocultas en contenedores de bananos de origen colombiano y ecuatoriano. Detalles del operativo aquí. Y uno esperando acá que llegaran los bananitos colombianos, porque siempre son ecuatorianos. Mucho banano acá desde Ecuador, acá yo quiero mi banano colombiano. Vea. Colombia incauta más de 6, recurrimos a RTBC Noticias. RTBC. Efectivamente, las autoridades colombianas detuvieron en meses pasados 2 cargamentos realizados por la red en Cartagena. Dice, la Guardia Civil Española anunció este jueves haber hecho varios decomisos junto con las autoridades colombianas por un total de más de 6.5 toneladas de polvo blanco ocultas en contenedores de bananas embarcados en Colombia y Ecuador. Han sido detenidas 13 personas por intentar introducir más de 6.5 toneladas de polvo blanco en contenedores de bananas por un puerto de Algeciras, por el puerto de Algeciras, desde Sudamérica, indicó el comunicado de la Guardia Civil. Algeciras está por aquí cerca, como a 2 horas y algo. Detenidos por intentar introducir más de tal, aquí está de la misma Guardia Civil. Vean. Como les digo, son imágenes de la propia Guardia Civil, que es una policía, aparte de la policía. Esta es otro tipo de policía, sí, que se encargan de tráfico, de todo esto. O sea, tienen varias, no sé si de qué época es que es exactamente la Guardia Civil, pero es, aparte de la policía local, la Policía Nacional, existe la Guardia Civil. Veamos.
Entonces eso lo publica la Guardia Civil. Aquí la belleza. Así operaban en Colombia. El modus operandi de la organización criminal desmantelada consistía en transportar partidas de polvo blanco en contenedores de bananas procedentes de Colombia y Ecuador. Abundó el cuerpo armado. Las autoridades colombianas detuvieron en meses pasados 2 cargamentos realizados por la red, uno de 3 toneladas y otro de 1.25 toneladas, en inspecciones en el puerto de Cartagena. En mayo, cerca de 3 toneladas de polvo blanco fueron incautadas en el puerto de Algeciras, ocultas en un contenedor de bananas que había salido del puerto ecuatoriano de Guayaquil, según el comunicado. El jefe de la red desmantelada era uno de los principales narcos de polvo blanco en España, asentado en Málaga. Mira que está esto todo esto. Málaga, Andalucía, al sur de España. La droga confiscada tiene un valor en el mercado negro de unos 233 millones de euros. 254 millones, detalló la Guardia Civil. Para poder introducir los alijos de polvo blanco con total seguridad, la organización buscaba la connivencia de funcionarios públicos en el puerto de Algeciras y en los puertos sudamericanos de origen, explicó el comunicado. Así que otro emprendimiento. Hágame el favor. Impresionante. Cancillería le retira el sueldo a Armando Benedetti por su viaje a Estambul. ¿Qué tal, no? Se fue para la Champions, a final de la Champions allá. El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró los pagos correspondientes al embajador Armando Benedetti luego de su viaje a Estambul para presenciar la final de la Champions League. La decisión se basa en el descuido de sus responsabilidades diplomáticas durante su ausencia. Benedetti, en respuesta a la información confirmada, anunció en redes sociales que capacitará a su sucesor en la Embajada de Colombia en Venezuela y no cobrará al Estado por el viaje al país para felicitar la transición con el nuevo embajador designado por el presidente Gustavo Petro en el régimen venezolano de Nicolás. En su cuenta de Twitter, Benedetti declaró realizar el proceso de entrega y transición de la embajada en Venezuela, donde desde territorio colombiano he renunciado al pago de cualquier concepto por viáticos. Quiero ser claro, no mantengo el cargo por fueros ni por el salario. En otro trino, el embajador también mencionó las investigaciones en curso en la Corte Suprema de Justicia y expresó su confianza en el tribunal, excepto en la magistrada Cristina Lombano, quien está a cargo de su caso por presunto enriquecimiento ilícito. Es importante destacar que por orden expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Benedetti seguirá siendo diplomático del gobierno Petro hasta el 19 de julio, a pesar de que el presidente había ordenado su destitución después de los polémicos audios en los que cuestionaba el origen de los fondos con los que entonces el candidato presidencial del Pacto Histórico financió su campaña. Según la reciente resolución, la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a Benedetti una explicación sobre su abandono del cargo del embajador al asistir a un partido de fútbol entre el City y el Inter en Estambul. Infobae obtuvo imágenes exclusivas del diplomático en el aeropuerto de Estambul. En consecuencia, Benedetti tuvo 2 días hábiles para justificar ante el gobierno las razones de su ausencia en la Embajada de Colombia en Venezuela, así como en su área de responsabilidad desde el 22 de mayo de 2023 hasta el 1 de junio de 2023 y desde el 7 de junio de 2023 hasta la fecha de la solicitud de información, según lo establecido por la Cancillería en esta nueva disposición. ¿Qué tal? Pagándole todavía a este. Bueno, continuamos. Tenemos que ir avanzando porque son muchos temas en este Notipetrovsky que, como lo dije, viene súper cargadoski. Otro tema. La mesada 14 para las Fuerzas Armadas. ¿Recuerdan aquel tema, esa polémica que si sí, que si no? Pues resulta que por el momento no, pero que no fue Petro el que tumbó esto. Vean el comunicado que emite el Ministerio de Defensa y después vamos a ver unos trinos que envía un sargento retirado del Ejército que recibió su mesadita, no la 14, sino vio el aumento reflejado en su mesada, en su mesada, llamémoslo así, no la 14, en su mesada. Y eso lo veremos también a continuación. Y nos explica también ese sargento quién fue el que hizo esto, quién fue el que tumbó esto, para que sigan diciendo que fue Gustavo Petro. Dice, el Ministerio de Defensa Nacional se permite informar a sus pensionados y opinión pública que el pago de la mesada adicional de mitad de año, que también denominada mesada 14, consagrada en el artículo 41 del decreto 4433 de 2004 a favor de los miembros de la fuerza pública, se encuentra suspendido por cuenta de las medidas cautelares del auto del 7 de julio de 2021 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso de nulidad número bla, 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 al acta del 22 de abril de 2014, por medio de la cual se decide el pago de la mesada 14 a los pensionados del Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría General, Dirección Administrativa, Grupo de Prestaciones Sociales que tienen derecho. Desde el primer momento, el Ministerio de Defensa Nacional ha ejercido la defensa técnica judicial de los intereses de los pensionados de la fuerza pública,
a través de la Dirección de Asuntos Legales, por lo que mediante providencia del 28 de julio de 2022 el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, resolvió los recursos de súplica interpuestos por el Ministerio de Defensa Nacional, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, TREMIL, y los terceros interesados contra el auto del 7 de julio de 2021, confirmando el contenido del auto proferido por la misma sala. Ante el inicio del incidente de desacato del auto 19 de septiembre de 2022 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por medio de la cual se pretende verificar el incumplimiento de la medida cautelar decretada mediante el auto del 7 de junio de 2021, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Defensa Técnica Judicial de la Dirección de Asuntos Legales, interpuso dentro del paso legal establecido un recurso de súplica con el propósito de ejercer toda la defensa jurídica necesaria en aras de la protección del régimen especial de la fuerza pública y de sus beneficiarios legales, y en consecuencia velar por dar continuidad del pago de la mesada 14. Qué importante tener claro eso. Cuarto, para el Ministerio de Defensa Nacional resulta jurídicamente improcedente el pago de la mesada adicional o mesada 14 hasta que se resuelva definitivamente la nulidad que cursa ante el Consejo de Estado en contra del acta del 22 de abril de 2014, por medio de la cual se decide sobre el pago de la mesada 14 a los pensionados del Ministerio de Defensa, Secretaría General, Dirección Administrativa, Grupo de Prestaciones Sociales que tienen derecho. Lo anterior, por las decisiones de la sección segunda del Consejo de Estado que decretó la suspensión provisional del acta, y en la parte emotiva dejó claro que el acto legislativo 1 de 2005, al momento de regular el tema de las mesadas adicionales, determinó que no se podía recibir más de 3. 2005, ¿quién era presidente? Que no se podían recibir más de 13 pensionales al año, y que esta norma, al ser el rango constitucional, eliminó del mundo jurídico toda mesada adicional, sea que estuviese regulada en el régimen general o en cualquier régimen especial o exceptuado. Que quede bastante claro esto. 2005, así que Gustavo Petro lo que ha hecho, este ministro lo que ha hecho es defender y pelear allá, hasta derecho de súplica se llama, para que les den su mesadita. Y eso no es lo que están diciendo. Y la gente convencida de que es este gobierno, la gente creyéndole a estos cretinos que es que el gobierno está apabullando las fuerzas, mejor dicho, los dejó hasta sin sueldo. Vean cómo son las cosas. Bueno, y aquí en Notipetrovsky nos pusimos en la tarea de ver qué pasaba, que algún testimonio o algo. Y sí, son testimonios. Lo que tú escribes en una cuenta de Twitter puede ser considerado hasta como una entrevista. No me la concedió a mí, pero sí lo dejó claro. Dice: Sargento retirado Andrés Córdoba Chamorro, Sargento 1, mi Colombia. Bueno, listo. Hoy recibí mesada pensional con el aumento del 14.62%. Más 1 punto efectivo de aumento. Agradezco al señor Gustavo Petro, ya que los sueldos determinan también el aumento del IPC, más 1.6 para 2024. En la década, el mayor aumento efectivo para las fuerzas militares. Gracias, presidente del pueblo. Y adjunta acá un mensaje de texto donde dice: señor afiliado beneficiario, ya le fue abonado el pago del mes de junio. La prima se pagará de acuerdo al decreto 4433 de 2004, artículo 41, eso lo adjunta el sargento. Aquí ya. Y hablando de las fuerzas militares, que ahora sí están bien, ahora sí tienen un gobierno que se preocupa por ellos, que les preocupa su bienestar, el de sus familias, su vivienda, sus sueldos, su forma de ascender también. Ese es un verdadero cambio. No como otros que se ponen la gorrita y salen vociferando de la policía, que el ejército. Poco a poco, uno a uno, poco a poco, se van hundiendo y esperamos que todos terminen hundidos en lo que son corruptos. Ahí sí, como dice uno que quiere ser alcalde de Cali, que no sé qué, que va a construir una megacárcel. Sí, tiene que construir una megacárcel para toda esta manada de bandidos y corruptos que allá es donde deberían estar. Definitivamente el daño que le han hecho al país es impresionante. Pero entonces, hablando de las fuerzas militares y de que sí están bien, ayer Gustavo Petro y ¡prax! Nos vamos otra vez para La Guajira, de una clase de historia buenísima. Ese pedacito del almirante Padilla y todo eso, no lo había, o sea, sabía quién era el almirante, sabía que era un gran naviego, eso sí, pero no lo importante, y lo importante que fue para Bolívar, para esa victoria y todo lo que pasó. Escuchen. Aquí, aprovechando los 200 años del almirante José Prudencio Padilla, que entre otras
aquí me lo desmentirá mi amigo almirante de la Armada, de la Marina colombiana, José Prudencio Padilla, almirante Matos, fue hijo de Guayú, de mujer Guayú. Luego perteneció a un clan Guayú por la línea materna. No me han explicado mucho los compañeros palabreros guayús porque si se tiene una línea materna para identificar los clanes, la mujer no tiene poder de decisión. Pero no me voy a meter en este momento en esa tarea que tendremos que discutir a profundidad. Pero siendo el almirante Padilla hijo de mujer guayú e hijo de padre negro, negro e indígena, guayú y negro, resumiendo las exclusiones de aquella época, que siguen siendo las de esta época, 200 años después, el almirante José Prudencio Padilla, riohachero, acá se fue porque le gustaba el mar, como creo que a todo habitante de La Guajira, como creo que a todo caribeño nos gusta el mar y que hay más allá. Él tuvo una vida de película. Él se fue a pelear, se fue a construir barcos. Lo reclutaron los franceses que habían invadido España, y los franceses y los españoles, bajo los augurios de Napoleón, se fueron a pelear con los ingleses. Y el almirante, que no era sino un muchacho, se fue entre esos buques a luchar, quizás por nada, solo por estar en el mar. Y estuvo en la batalla de Trafalgar, una de las más importantes de la historia naval, y fue puesto preso por el almirante Wellington, y estuvo en las cárceles de Inglaterra, y de allí empezó a pensar por qué no volver a La Riohacha. Y volvió, y aquí quizás con un machete, afilando un madero para arreglar una barca, se encontró con el general Bolívar. Y el general Bolívar lo invitó por negro y por guayú a hacer parte de una aventura, la aventura de ser libre. Y en toda La Guajira me hice libre, dice la canción. Ese era el almirante Padilla, que se hacía libre con el Ejército Libertador, porque quería librar a Colombia, que no se llamaba Colombia. Y es por el almirante José Prudencio Padilla que Bolívar pudo triunfar, porque resulta que la batalla de independencia real no fue la de Boyacá. Nos dio la segunda independencia después de Cartagena. Pero el Ejército Libertador, ya una vez en Santa Fe, hubiera sido derrotado si el segundo ejército de la Reconquista Española hubiera entrado por Maracaibo. Y adivinen quién lo detuvo. El hijo de un negro y el hijo de una guayú. Muy interesante lo que nos cuenta Gustavo Petro. Estaremos pendientes a ver qué es lo que se va a construir en conmemoración de este almirante. Hablaban de un faro del malecón, no sé, dice que en octubre, pero me gustó y por eso también quería recordar ese momento ayer en ese acto en Riohacha, allá en el departamento de La Guajira. Y miren, vean, ñapitas, toneladas de alimentos, vean, toneladas de alimentos para el pueblo guayú. Así avanza el programa Hambre Cero del gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces, ya vamos llegando al final de Noti Petrovsky y como siempre no falta el que se tira el Noti Petrovsky. Mucha atención con esta llamada del expresidente Gaviria y Vargas Lleras configuraría alianza para las elecciones regionales. Entonces, de Blue Radio, ¿ah? Dice que el ministro Germán Vargas Lleras aseguró que el expresidente César Gaviria lo llamó para proponer una alianza de la oposición. También supimos que Alejandro Char también se va a lanzar para la alcaldía de Barranquilla. Y vean lo que dice Roma Rosa respecto también a eso.
Adivinen quién fustigó el lanzamiento de la candidatura de Ale Char para ser el nuevo alcalde de Barranquilla, ciudad abudeñada por el plan Char. Sí, el ampor coscorronero de Germán Vargas Lleras. Sabe que él y su partido no tienen posibilidades y ahora busca una coalición de partidos. Ojo, ojo, ojo con lo que está pasando, esas alianzas que están haciendo. Alianza en los medios por la mañana, ahora alianza de partidos, todos contra Petro. Vamos a ver también cuál va a ser ahora el juego político, cómo va a ser esas nuevos socios que se necesitan para poder que las reformas avancen. Lo que viene es un juego político bastante, vamos a ver cómo va a terminar eso, pero pinta dura la cosa, no imposible, pero sí, pinta dura. El gobierno tiene que ser muy audaz, muy estratégico, a ver a partir de ahora cómo se va a hacer, porque ya se están dando cuenta las intenciones. Este coscorronero anda por todo el país haciendo reuniones y dándoselas, pues, y nos van a impedir que nosotros cambiemos, van a impedir que el país cambie este par. No, por favor, faltaba más. Y el gran Miguel Ángel del Río dice: el futuro de Alejandro Char no será electoral, sino judicial. Bueno, y así hemos llegado al final de este Noti Petrovsky, bastante cargadoski. Me gustó que viene con video y tal, entonces lo hago, se hace un poco más dinámico para ustedes, que a veces es un poco largo, pero la intención es comunicar, de forma que podamos hacer como esa historia, que eso es lo que yo trato de hacer aquí en Colombia con C, y que incluso hasta este Noti Petrovsky y el siguiente tengan como una continuación. Eso es lo que trato, que todavía me falta muchísimo por llegar a ese punto que quiero, la historia, que haya como una historia detrás de todo esto. Pero bueno, ahí seguiré trabajando duro para poder llegar a ese punto de creatividad que quiero para poder transmitirle a ustedes las noticias, la comunicación, las cosas que en realidad sirven, demostrarles que Colombia sí está cambiando, que como siempre lo decimos acá y somos partícipes de ese hashtag, otra Colombia sí es posible. Cerramos este Noti Petrovsky con este trino y esta imagen de Daniel Rojas Medellín, que hace referencia a esta imagen. Anoche viendo esto fue espectacular. No me imagino estar presencialmente ahí con ese atardecer en La Guajira, ese ambiente. Gustavo Petro estaba en su salsa, por eso que Bogotá se volvió de una para La Guajira. Como lo digo, debería quedarse allá más tiempo. Dice Carlos Mario Jiménez: atención a los medios nacionales, es informar, solo es eso. En Riohacha, el pueblo guajiro sale hasta ahora en respaldo del gobierno de Gustavo Petro. Y así se ve el escenario esperando la llegada del mandatario. Nuestra tarea es transmitir hechos, y este es uno histórico. Miren esta imagen, y como le digo, ahí están esperándolo cuando llegó, el anochecer ahí en la playa, esa Guajira, ese aire colombiano, qué envidia, qué rico poder estar cubriendo un tipo de eventos de estos. No me los voy a perder, todo eso que está pasando en Colombia y yo por aquí a 10.000 kilómetros. No, para nada. Y muchos por ahí, el paisano que cada rato me escribe, un saludote, paisano. Nos veremos muy pronto, segurísimo que sí, que eso seguirá siendo nuestro plan y cada día va tomando más fuerza aquí con mi familia, mi hijo. Esperen, que todavía les queda Colombia con C para rato. Y dice Daniel: por más que quieran, no podrán romper un lazo fuerte que se ha constituido entre el pueblo y el gobierno. Un lazo de amor para juntos cambiar para bien este país. Es que ese lazo no lo van a romper. Ese lazo cada vez se va tejiendo más y se va tejiendo más y se va tejiendo más y se está haciendo más fuerte. Esperamos también que apoyemos al gobierno en las elecciones de octubre. Esas elecciones son una medición para que Gustavo Petro diga: oiga, este país todavía me necesita otros 4 añitos más. Es que es verdad, ya después se puede retirar con sus nietos, puede ir a ser el líder del cambio climático mundial, porque seguro que Gustavo Petro, cuando deje de ser presidente, va a ser un líder mundial en todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Eso póngale la firma. Entonces, pues, pilas con esa alianza que están haciendo. ¿Qué tal Vargas Lleras y Gaviria? Y aparte la alianza de los medios, o sea, todos contra Gustavo Petro. Ahí vamos a ver la agilidad de este gobierno. Ahí vamos a ver también una nueva forma de hacer política, vamos a ver cómo se les ocurre, pero eso también tiene que cambiar. Entonces, nos vemos en un próximo video, Noti Petrovsky, transmisión, como sea, aquí
en Colombia con C. Una cosa, se me olvidaba. Oh, hombre, casi se me olvida. ¿Ya se suscribieron? ¿Ya me le dieron like? ¿Ya lo compartieron? Si les gusta, si les agrada, si es de su beneplácito, regálenme un like, regálenme una compartir, una suscripción, que ustedes saben que nosotros vivimos de todo, de ese gran apoyo que ustedes nos manifiestan a través de un... ¿Listo? Entonces, nos vemos en la próxima. Feliz fin de semana. Abrazos ancestrales desde la distancia, como siempre. Gracias, gracias, gracias. Miles y miles y miles de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, para sus hogares, para sus familias, para sus seres queridos, para todas las personas que nos rodeen. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Y ténganlo en cuenta, Colombia está cambiando. O no lo hemos visto esta semana en la noche. Chao.